La Constitución. ¿Cuál es la primera idea que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de una Constitución? Seguramente de inmediato pensamos que se trata de algo muy importante, pues de manera frecuente escuchamos a nuestras más altas autoridades, presidente de la República, ministros, congresistas, jueces, etcétera, decir que se debe respetar la Constitución. La importancia que en los hechos se le asigna a la Constitución constituye una premisa necesaria para comprender adecuadamente su significado. ¿Cómo surgen las constituciones? El concepto de constitución va de la mano en el tiempo con los orígenes de lo que históricamente se conoce como en la Edad Moderna. En efecto, fue como consecuencia de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de los Estados Unidos de América, que se empieza a hablar de un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por todos los ciudadanos, sobre las cuales se organiza o constituye la sociedad. Es por esta razón que a los textos que contienen estas reglas se le conoce como el nombre de Constitución. Las constituciones por lo general son aprobadas a través de las denominadas asambleas constituyentes, que como lo indica su nombre, es una reunión de varias personas democráticamente elegidas, que en nombre de sus electores, el pueblo, debaten y aprueban el contenido de la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente, de lo cual depende su vigencia. Todo depende del sistema previsto en cada país para aprobar una Constitución. A efectos de asegurar que nadie haga algo contrario al contenido de la Constitución, esta tiene una característica especial: ser considerada como la norma suprema o más importante de todo el país, que debe asimismo ser respetada por todas las autoridades y ciudadanos. La Constitución es un documento que todos debemos respetar, tanto ciudadanos como nosotros, y autoridades como políticos, congresistas, presidentes, etcétera. Nadie está por encima de la ley, de las leyes o de las reglas de cada país. ¿Qué contiene una constitución? Las reglas sobre las cuales se organiza o constituye una sociedad. Estas son: respeto a los derechos humanos. Estos derechos tienen su origen en la dignidad, libertad e igualdad del ser humano. Por eso las constituciones contemplan una larga lista de derechos, como el derecho a la vida, la libertad de expresar ideas, el derecho al voto, etc. Asimismo, establecen un conjunto de mecanismos orientados a la protección de estos derechos en casos de amenaza o vulneración. La división de poderes o separación de funciones entre los órganos del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Esta separación de funciones busca evitar la concentración del poder del Estado en una sola institución o persona, pues de lo contrario, como varias veces ha ocurrido en nuestro país, surgen gobiernos autoritarios. Por eso las constituciones mencionan cuáles son los órganos más importantes del Estado y cuáles son las funciones de cada uno, estableciendo entre ellos diferentes mecanismos de control. Constituciones en el Perú. En el Perú hemos tenido varias constituciones, desde el comienzo de nuestra vida republicana hasta el momento van 13. La primera fue de 1821 y la última es de 1993, vigente hasta ahora. Cada constitución ha sido un nuevo punto de partida para lograr los objetivos mencionados anteriormente: el respeto a los derechos de las personas y la separación de funciones. En aquellos países que los han alcanzado, sobre todo en Europa y Estados Unidos de América, raras veces se plantea una nueva constitución. En aquellos en donde esto ocurre con frecuencia, como en casi todos los países de América Latina, la convicción por alcanzar una constitución que sea respetada aún persiste. Muy bien. ¿Por qué decimos que hay por qué decimos que se quiere alcanzar una constitución que sea que sea respetada? ¿Por qué nos dirá eso el texto?
Queremos que la Constitución se respete. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué creen ustedes que el texto menciona que se busca alcanzar una Constitución que se respete? Aún se sigue buscando esa Constitución. Porque Eh, algunas personas no lo respetan. Exacto. En varios países de Sudamérica no se respeta la Constitución, lamentablemente. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero hay una ley universitaria que dice que los universitarios solo pagan mitad de pasaje. Es decir, si el pasaje este cuesta 2 soles, pagaría solamente 1 sol. Lamentablemente, casi no se cumple eso. Casi nadie quiere cobrar lo que debe ser. Por ejemplo, esa es una regla. No sé si está bien, no sé si está en la Constitución, pero esa es una norma que establece el país y mucha gente no la respeta, lamentablemente. Así que esperemos que la sociedad vaya avanzando y vaya mejorando con el tiempo para que podamos trabajar todos de manera más ordenada. Bien, chicos, entonces hemos revisado 2 veces la lectura de la Constitución, una lectura informativa muy interesante. Así que vamos a responder las preguntas. Son pocas preguntas, ¿ya? Pero todos son para responder directamente. Bien. Responde verdadero o falso según corresponda. Carlos, lee el primer enunciado, por favor. La Constitución es un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por todos los ciudadanos. ¿Verdadero o falso, Carlos? Verdadero. Correcto. Esta es verdadera. Es un conjunto de reglas que deben ser respetadas. Esto es verdadero. Muy bien. Fabiana, lee la segunda, por favor, la segunda, en el segundo enunciado. Las constituciones no son aprobadas a través de asambleas constituyentes. Constituyente. No son aprobadas a través de la Asamblea Constituyente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Sí son, la Asamblea Constituyente se encarga de aprobar. Esto es falso. Alejandra, lee la tercera, el tercer enunciado, por favor. La Constitución tiene una serie de reglas como el respeto a los derechos humanos y la división de poderes. ¿Será verdadero o falso, Alejandra? Verdadero. Es verdadero, correcto. Astrid, lee la última. En el Perú hemos tenido 16 constituciones. ¿Verdadero o falso? Está en el texto. Falso. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿segura? Léelo, revísalo, está en el texto. Está sencillo. Falso. Es falso. ¿Cuántas han habido entonces? Si no hay 16, entonces ¿cuántas hay? 18. 18, ¿no? Sí, creo que lo menciona el texto. En el texto menciona que habían 18 constituciones. Así que ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahí están nuestras normas o constituciones. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos a continuar. A ver, voy a borrar esto para poder continuar aquí. Supongo que ya está, ¿no? Profesor, aquí dice que tuvimos 13. ¿13? ¿No eran 18? 13. 13, ¿no? O Ah, sí, son 13, 13. sí. Son 13. Bueno, entonces, pero sigue siendo falso, afortunadamente, sigue siendo falso. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, eso está bien cortito, es bien poquito. La Constitución es ¿qué podemos decir de la Constitución? Con sus propias palabras. Es un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por todos los ciudadanos. Muy bien, y autoridades también. Muy bien, Carlos. Es un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por todos los ciudadanos. Claro, como les mencioné el caso de este director que
Bueno, que le pregunté si es que estábamos discriminando, me dijo que no, porque la Constitución dice que tal cosa, entonces hay una base legal. La Constitución, el gobierno está, digamos, de parte del colegio en esa ocasión. Así que todo está en orden. No hay nada por Comparando. fuera. ¿Cómo dices? Está comparando. Claro, no había nada fuera de regla. Todo estaba en orden. ¿Bien? A ver, fue como consecuencia de las que Revoluciones burguesas. revoluciones. Muy bien. ¿De qué siglo? 18. 18. Muy bien. 18. De las revoluciones burguesas. No me vayan a poner hamburguesa, por favor. Revoluciones. Hamburguesa lo tengo que poner acá, tengo que ponerlo acá abajito. Del siglo XVIII. X1. Pero más como yo, joder. Listo, este es el siglo XVIII, por si acaso, en números romanos. La revolución de ¿qué país? Francesa. La revolución francesa. Del año del 1789. ¿Y la independencia de qué país? Un país aliado del Estados Perú. Unidos. Estados Unidos. Y la independencia de Estados Unidos. Un país aliado del Perú. Estados Unidos. Profesor, como aliado. El Perú y Estados Unidos son países aliados. ¿A qué nos referimos? Que se ayudan unos a otros. El Si hay Perú, una guerra mundial, ¿Estados Unidos le puede ayudar a Perú? sí, en teoría sí. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú no participó directamente, pero sí apoyaba. Apoyaba a Estados Unidos, por ejemplo, dándoles materiales para que ellos fabriquen sus barricadas, sus balas y etcétera. El Perú no estaba directamente peleando, pero sí ayudaba a la pelea. ¿Bien? Muy bien. El respeto a los derechos humanos tiene su origen ¿en qué? Dignidad, libertad, igualdad. Repite, por favor. Dignidad, libertad, igualdad. Igualdad, ¿no? Dignidad, muy bien. Hemos estado atentos. Libertad e igualdad. Eso. Bien, exacto. El respeto a los derechos humanos tiene su origen en estos tres ámbitos. Dignidad, todos somos personas dignas. Libertad, todos somos libres. Desde la época de la esclavitud, a menos que alguien se vaya a prisión. E igualdad, todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? No es porque, bueno, en teoría pasa eso, ¿no? En la práctica a veces no se ve, pero en teoría sí. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Ya? Muy bien, sigamos. A ver, lee el siguiente enunciado, por favor, Alejandra, el de abajo, la letra D. La división de poderes se da a través de los diferentes órganos del Estado. Son tres los poderes del Estado, órganos del Estado. Legislativo, judicial y ejecutivo. Muy bien, órganos del Estado. ¿Son esos? A ver, no estoy confundiendo de conceptos, ¿no? A ver, no estoy confundiendo de conceptos, creo, a ver. Una cosa son poderes del Estado y otra cosa son órganos del Estado, creo que son diferentes. La división de poderes. A ver, la división de poderes se da... Sí, está bien, no hay error, no hay error. Perdón, ¿se movió? Se movió, disculpen. Sí, no hay error, pensé que me había equivocado. Se da a través de diferentes órganos del Estado. El ejecutivo, legislativo y judicial. A esto también se le conoce como los poderes del Estado. Ejecutivo. Eso también nos enseñaron en personal social. Ah, qué bien, entonces tienen conocimiento. Legislativo y judicial. A mí me acuerdo que me enseñaron esto en secundaria todavía. Creo que en primera no me acuerdo. De repente sí, no recuerdo.
Muy bien, entonces estos son los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. A ver, si ya les han enseñado, les pregunto, ¿qué hace el poder ejecutivo? Ya me dijeron que ya les han enseñado, ahora me responden. Recuerdo que algo tenía que ver con el Estado, pero no me acuerdo cuál era. A ver, ¿qué hace el poder ejecutivo? ¿Ya les han enseñado? A ver, pues, ahora me responden. Si no, los jalo. A ver. ¿Cómo dijo? A ver, Astrid, ¿qué es lo que hace el poder ejecutivo? Su nombre lo dice. ¿Ejecuta? Ejecuta. ¿Ejecuta qué cosa? Ejecutar no es matar, no son sinónimos. Claro, pero si estamos hablando del Estado, no de prisioneros de guerra. ¿Ya? A ver, Carlos, tú eres un niño inteligente, tienes este perfil de político. ¿Qué hace el poder ejecutivo? A ver. Tú tienes presencia de político. A ver, dime, Carlos, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? A mí en lo personal la política nunca me ha gustado. Nunca. Me parece bien aburrido. ¿Ejecuta las leyes? A ver, muy bien, Alejandra. Un momento, Carlos. Bueno, Alejandra ya respondió. Sí, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes, hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, si yo me estaciono un carro en la puerta del gobierno, ¿creen que estará bien eso? No está, está prohibido eso. Entonces, el Poder Ejecutivo se encarga de que la persona que ha hecho esa falta sea, digamos, sancionada con una multa. Eso es el Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Qué hace el Poder Legislativo? A ver. Su nombre no lo indica mucho. ¿Se encarga el presidente? No. Me dijeron que ya sabían. ¿Qué es el Poder Legislativo? Lee. Hace las leyes. Modifica o deroga las leyes, claro, modifica o deroga las leyes. Y el Poder Judicial, no les pregunto porque honestamente ya no lo recuerdo. No recuerdo qué hace el Poder Judicial exactamente. Creo que se encargaba de juzgar las leyes, no recuerdo la verdad. No recuerdo la verdad. Bien, vamos a la última parte. La primera constitución del Perú, ¿en qué año fue? 1821. 1889. 21. Ah, Y 21. la última constitución fue en el año 1993. 1993. Vigente Hasta ahora. hasta ahora. Hasta ahora sigue válida esa constitución. Hasta ahora. La última constitución fue vigente. Y después, ¿por qué la primera constitución se dio en el año 1821? ¿Por qué no fue por qué no fue después o por qué no fue antes? Porque era la Revolución Francesa. ¿Pero qué tiene que ver Francia con nosotros? Francia está por arriba, lejos. ¿Por qué la primera constitución se dio o se realizó en el año 1821? Dime, Cuando Astrid. dice que está arriba, ¿cómo arriba? Francia. Francia, digo, que está bastante lejos de aquí, de Perú. Está en Europa. ¿Bien? A ver, ¿por qué la primera constitución se dio en el año 1821? A ver, ustedes tienen aspecto de ser historiadores. Deberían saber más que yo. Ustedes llevan más letras que yo. Yo llevo casi todo matemática. No sé mucho de letras. Hace tiempo que no enseño letras. ¿Qué evento importante se dio en ese año? El respeto a los derechos humanos. No. ¿Qué evento importante se dio en el año 1821? Fue algo muy importante porque en ese año ya se armó la primera constitución. En la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue en el año 1904. Fue 80 años La después. segunda. La segunda fue en el año 1939.
Fue casi 100 años, fue 110 años después. Separación de funciones. No, ya nos perdimos ya. Ahí sí ya no. Que no saben qué pasó en ese año y no me digan que no nacían, porque yo tampoco nacía. Dios. Voy a ver con el ¿Se profesor acabó la Will. esclavitud? Se abolió la esclavitud. Eso lo hizo Ramón Castilla. Por eso fue después La todavía. independencia. Bien, la proclamación de independencia. Bien. La proclamación de independencia fue en el año 1821. ¿Qué día? 28 de julio. Claro, 28 de julio. ¿A qué hora? A las 5. A las 5. No recuerdo muy bien la hora. Creo que fue al mediodía. No recuerdo bien a qué hora se celebró. Creo que fue al mediodía. Muy bien, chicos. Entonces, ¿en sí saben algo acerca de la historia del Perú? Me alegro, aunque deben mejorar. Le voy a pedir al profesor William que les deje más tarea. Bien, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a la Constitución? ¿No, Carlos? ¿No quieres tarea, Carlos? Ahora te dejo el No hay triple, vas a ninguna ver. pregunta. Ah, ya, muy bien. ¿Copiaron eso, no? Profesor, no tenemos tiempo, no sé, Andrés.